economía y de algo que a usted le puede interesar muchísimo, que tiene que ver con el nivel de deuda en los hogares en Chile. Está Roberto con nosotros y un súper invitado. Sí, José, Karen, ¿cómo están? Bien, Robert. Nuestros televidentes. Un tema sensible. Probablemente mucha gente que nos ve en su casa está viviendo una situación donde bicicletean la vida. Van al supermercado y compran con tarjeta, luego no tienen dinero para pagar esos compromisos y van quedando con deudas vencidas, deudas morosas. Bueno, en la jornada de ayer salió el último informe de deudores morosos de Chile, que lamentablemente muestra que la gente que tiene deudas vencidas, deudas morosas, ha tenido un nuevo incremento y ha superado nuevamente la barrera de los 4 millones de personas. Director, me voy a desplegar acá con mi pizarrita, pera y manzana con el titular "Subieron deudores morosos". El estudio es de la Universidad San Sebastián con Equifax y por eso estamos con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, Alejandro Weber. Alejandro, bienvenido, Alejandro. Un placer de tenerte acá, economista además. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. Alejandro con la Universidad San Sebastián y Equifax ayer dieron a conocer esta noticia y hoy acá lo tenemos en el estudio para que nos explique. Yo solo doy los headlines, los titulares de esta noticia. En el trimestre julio-septiembre, el número de personas que tienen una deuda morosa vencida es de 4.089.000 personas. Es un incremento de 1,9% respecto de la medición anterior y aquí está lo más preocupante. Estas son las peores cifras de morosidad desde el año 2020, que es el año de la pandemia, donde era Eso quería preguntarte, que la gente pudiera tener problemas en para pandemia pagar. Hubo muchas dificultades, por supuesto. Y ahora hemos vuelto a esos niveles. Alejandro, ¿cuál es la razón para que nuevamente haya subido el número de chilenos con deudas vencidas, con deudas morosas? Sí, lo primero, Roberto, Karen, José Antonio, muchas gracias por la invitación. La verdad es que la deuda morosa es cuando las personas no pueden cumplir sus compromisos crediticios. La deuda es fundamental para que las familias puedan acceder a una mejor calidad de vida y así ha sido siempre. Pero el problema es cuando esos costos superan los ingresos permanentes de las familias. Y la realidad es que en nuestro país los salarios siguen siendo bajos. Fíjense que con las cifras actualizadas hoy día la mitad de los trabajadores en Chile gana 502.000 pesos o menos. Esa es la realidad. El segmento socioeconómico E, que ha sido uno de los más afectados en este informe, que aumentó en un 6% de la morosidad, son familias que tienen ingresos mensuales de 340.000 pesos. Esa es la realidad, por lo tanto, estamos en una situación de vulnerabilidad y la morosidad no es otra cosa que un espejo, un síntoma del funcionamiento de la economía. Y cuando tenemos una economía, Roberto, que tiene una tasa de desempleo del 9%, que en cifras duras significa 890.000 personas sin empleo, es decir, 130.000 más que hace tan solo 12 meses atrás. Y el propio David Bravo, economista de la Universidad Católica, ha señalado que estamos en un terremoto laboral. En una emergencia. Porque tenemos una emergencia, porque tenemos un déficit de empleo de 450.000 personas. Es decir, hay 450.000 personas que perdieron la esperanza de buscar empleo. Ni siquiera están en la fuerza laboral. No están buscando empleo. Por lo tanto, todo eso ¿Se rindieron? Se rindieron. Tremendo. Claro, efectivamente, si uno ve la tendencia. Ay, qué duro, qué duro, qué duro. Entonces, o sea, ya no, ni siquiera buscan. Ni siquiera buscan, efectivamente. Entonces, en estricto rigor, la tasa de desocupación debiera ser mayor que la que tenemos hoy día. Alejandro, y todo esto se ve reflejado en un resultado, en un indicador que es la morosidad, es decir, las deudas que no podemos pagar. Este informe que hacen ustedes con la Universidad de San Sebastián con Equifax da una especie de radiografía de quiénes son las personas que están entrando en esta morosidad. ¿Quiénes son principalmente quienes están con el agua hasta el cuello en Chile, que están bicicleteando? Tú algo decías que la mitad de los trabajadores ganan menos de 500.000 pesos, que coincide con este número, porque la masa laboral de Chile es de 8 millones, 4 millones están en ese nivel, y son 4 millones las personas justamente que no están pagan, con una que no deuda han vencida. podido pagar. 2 más 2, 4 acá. Así es, el rostro de la morosidad en Chile tiene fundamentalmente una edad que está entre los 30 y los 44 años, que son las personas que están más activas en el mercado laboral y por lo tanto que tienen más acceso al crédito. Contrario a lo que uno pudiera pensar, cuando aumenta el acceso al crédito también aumenta la probabilidad de morosidad. Fíjense que de este grupo, un tercio de las personas entre 30 y 44 años no puede cumplir sus compromisos crediticios. Mujeres, hombres. Mujeres y hombres se distribuyen casi en forma igual. Es decir, tenemos cerca de 2 millones. ¿Desagregan la deuda? ¿Perdón? Si la desagregan en tipo de deuda, hipotecaria, de corto plazo, default de tarjeta. Sí, fundamentalmente la cantidad en plata está concentrada en la banca.
es decir, créditos de consumo fundamentalmente. Fíjate, José Antonio, que el pago de los créditos hipotecarios la gente ha pagado sagradamente. La gente cuida su crédito, la gente cuida su crédito. El que más se cuida de pagar es el crédito hipotecario y las tarjetas y las deudas bancarias de crédito de consumo son las que ahí puede haber una actitud de que no se puede pagar y ahí caen en esa morosidad. Voy a agregar un dato más a este estudio que ha salido en las últimas horas. La deuda morosa promedio en Chile es de más de 2 millones de pesos. O sea, en promedio las personas que tienen una deuda ya vencida, oye, pero es súper alto. El promedio es 2 millones de pesos. Es un monto alto. Súper alto. Muchas veces el sueldo que ganan. Veces el sueldo mínimo. 4 veces el sueldo mínimo. Y ahí en ese sentido hay otro dato que Alejandro quería que tú lo comentaras, porque José, tú le decías mujeres, hombres, el perfil, Karen. Bueno, principalmente en número de personas sube en el ABC1, deuda vencida. Pero en monto como ahí sube más en los perfiles socioeconómicos más bajos, C3D. O sea, el C3D tiene montos de deuda vencida más amplio y en número de personas el ABC1. Oye, pero además a veces hay una enfermedad o algo. O sea, eso es muy impagable para una familia hoy en día. Completamente impagable, Karen. Fíjate que cuando vemos de nuevo la cantidad de personas, decíamos primero entre 30 y 44 años. Y ahora en segmento socioeconómico el más afectado es el segmento D. El segmento D son familias que tienen ingresos mensuales, José Antonio, de 640.000 pesos. Ahora, perdón, ahí hay una cosa bien perversa. Familia. Bien perversa, porque, mire, la mora promedio es de 2 millones de pesos, es decir, 4 veces el sueldo mínimo, 4 veces. Entonces, uno se pregunta, no solamente por la persona que no paga, sino que por qué esa persona es sujeto de ese nivel de crédito. Si los sueldos en Chile no es que antes eran altos y ahora son malos, siempre han sido malos. O sea, en Chile la mayoría siempre ha ganado mal. Porque el sistema le permite endeudarse a esa persona. De alguna u otra manera, el sistema te seduce, te promete, la flautita de Hamelin, tú adquieres la deuda, puedes acceder a más. Porque en el fondo no es que la gente no adquiera deuda, yo entiendo lo que tú vas. El crédito y la deuda son fundamentales para el desarrollo. No se puede de otra manera. No se puede de otra manera, pero en algún momento el sistema te tiene que evaluar, la evaluación de riesgo tiene que decir no. O sea, hasta acá no puedes permitir que una persona deba 4 veces lo que gana, o 5, o 10, o 20 veces. Sí, José Antonio, ahí tenemos una diferencia en el funcionamiento de la banca versus el retail. El retail ha aumentado y las condiciones de acceso a crédito en retail, casas comerciales, son más laxas que el acceso a crédito en las bancas. Y eso muestran las cifras. Pero lo que tú dices es muy cierto. Y fíjate que si vamos a la desagregación, en el segmento socioeconómico D, el 60% de todos los morosos pertenecen a ese grupo socioeconómico. Y en ese grupo, 1 de cada 3 personas está en morosidad. Pero algo que es más duro aún es que el segmento E, que tiene menos acceso al crédito, es decir, representa cerca de 8% del total. Pero en ese segmento, si nosotros quisiéramos poder sacar por una sola vez a las personas de morosidad, tendríamos que destinar 4 veces sus ingresos. Por eso mismo, tú no puedes pretender tú no puedes pretender que alguien que te debe 4 veces lo que gana te pague. O sea, si Roberto gana 100, ¿no es cierto? Y yo le presto 1.000, 2.000, 3.000, no puedo pretender que en un mediano plazo me vaya a pagar, aunque él se comprometa, porque probablemente mucha gente en la necesidad o en la falta de educación financiera o lo que sea, cada uno tiene su realidad, yo no me meto en el bolsillo de nadie, mira, no hay que meterse ni en la cama, ni en el plato, ni en el bolsillo. Cada uno sabe. Pero uno dice, sí, ya acepto las condiciones, porque además son créditos carísimos. La mayoría, las tarjetas de crédito son los créditos más caros, los avances en efectivo carísimos. Los avances en efectivo más caros. Por ejemplo, o sea, tasas de, imagínate, y la gente de los sectores socioeconómicos más bajos, lo que más va, el avance en efectivo. Por eso mismo. Porque es muy fácil de conseguir, pero es carísimo. A veces se paga 2, 3 veces. La lectura que debe estar haciendo la gente en la casa. La lectura que debe estar haciendo la gente en la casa y bueno, pero que cada uno es responsable de contraer las deudas y sí, está bien. No quiero eximir de responsabilidad individual a la gente. Pero el sistema también tiene que prender luces, porque si no se cae en un default generalizado y llegamos a este nivel. Totalmente. Uno, el control de riesgo que planteas tú. Totalmente no podemos dar crédito a personas que ya están completamente sobreendeudadas y no tienen capacidad de pago. Pero lo otro también es que tenemos que buscar las soluciones apropiadas al problema. Fíjate que, ¿cuáles han sido las soluciones, entre comillas, que ha buscado el sistema político? Los famosos borronazos. Tuvimos un borronazo hace algún tiempo de las deudas en educación, que se dejaron de reportar.
pero la deuda, la morosidad, permaneció. Se mantiene. Ahora se acaba de aplicar otra ley, otro borronazo. Por las deudas de salud. Por las deudas en salud, que hizo que del informe anterior salieran cerca de 130.000 personas del registro. Pero solo salen de este informe, porque la morosidad sigue estando ahí, eso, evidentemente, y las personas siguen acogotadas y con el agua al cuello tratando de... ¿Cómo sale una familia? ¿Cómo sale una familia de esta deuda? Bueno, es una pregunta súper difícil de responder porque son muchos los caminos, pero definitivamente lo que ha mostrado la evidencia, Karen, es que cuando las personas tienen ingresos permanentes, pagan. Fíjate que de los 4.089.000 morosos, hay 1 millón de personas aproximadamente. Ahora hay mucha informalidad, gente que no tiene contrato. Claro. O sea, Bueno, hoy día estamos llegando a una informalidad de casi el 27% en nuestro país, que esa es la que tenemos reportada. Hay varios estudios que muestran que esto podría ser incluso peor. Pero si uno mirara esto en términos macroeconómicos, siempre hablar de macroeconomía es fome, es aburrido, pero las cifras muestran eso. Es que cuando ha habido crecimiento económico y aumentan los salarios reales, que eso, por ejemplo, ocurrió en el periodo 2003-2013, que con 3 gobiernos distintos tuvimos crecimiento económico del 4% real. Eso significa que los salarios crecieron 2% reales, es decir, por sobre la inflación. En ese momento también tuvimos niveles de morosidad mucho más bajos. Es decir, trabajo y salarios es la solución de largo plazo. Permíteme complementar lo que preguntaba la Karen, porque yo creo que esto es fundamental. ¿Cómo se sale de esto cuando se tiene el agua hasta el cuello con las deudas, tengo deudas vencidas? ¿Cómo se sale de aquello? Y ahí hay varios tips que son de larga data, pero que siempre es bueno recordar para que la gente los tenga en cuenta. Supongamos que somos una familia y tenemos una deuda, por ejemplo, 200.000 pesos con una casa comercial, 300.000 pesos con un banco, 400.000 en educación. Oye, y en comida hay mucha gente que está pagando comida, a crédito, supermercado, también supermercado. Ponle 200.000 más, claro, porque hay mucha gente que efectivamente, como los sueldos no le alcanza, entonces está pagando el supermercado con tarjeta de crédito. Y ese fenómeno no es nada nuevo, ya lleva harto rato, uno siempre lo ve. Y ahí, efectivamente, una persona ya tiene problemas con este. El mejor consejo para que una persona pueda ordenarse, pueda ver, es que pida un solo crédito de consumo que abarque toda su deuda y que trabaje con la banca, con la persona, ese solo crédito de consumo, consolide la deuda, como le llama, y ahí con ese crédito vea el plazo, la distancia que sea razonable para que pueda pagar esos compromisos, porque ya esto por sí solo ya está acogotado con el agua hasta el cuello. Entonces, sumar todas estas deudas, algunas de ellas vencidas, llevarlo a un solo crédito de consumo, ordenarse y con ese crédito ver las cuotas, 2, 3, 4, 5 años, pero ordenarse y que cada cuota sea de acuerdo a sus ingresos, incluso dejar algún tipo de rango por si alguien se enferma y hay que recurrir al dinero. De emergencia. Ese es el mejor, yo diría, consejo, es un consejo bien sabio. Claro, efectivamente, pero las hay y ahora además recuerda que la legislación, voy al tiro contigo, Alejandro, permite que otro banco te compre tu deuda, te dé mejores facilidades, la portabilidad financiera. Ah, no, pero espera. La portabilidad ahí hay una trampilla. Porque le interesa que alguien pague finalmente. Primero, la portabilidad financiera es una trampilla en que... o sea, a ver, no es que no es... La portabilidad es una posibilidad. Ahí la parte... Sí, pero te traen a las condiciones actuales, pues. Entonces, si tú llegas con una deuda de hace 5, 6, 7 años y yo me la quiero llevar a otro banco, te dicen, bueno, pero hoy día las condiciones... No te respetan la condición original de la deuda. Porque si fuese así, estaríamos perfectos. Le agregan la variable... traen la tasa al día de hoy. Efectivamente, la tasa de ahora, claro. Tú llegas con tu crédito hipotecario, por ejemplo, a 1 y te dicen, pero hoy día 5. O sea, ¿cómo voy a financiar deuda con deuda? Que está perfecto, pero deuda con deuda más cara. Es un juego un poquito también perverso. Claro, pero te da la posibilidad de tener un rango de, por ejemplo, mayor plazo, poner solo en una sola... Pero eso tiene un solo monto, eso es lo que te quiero decir. Bueno, pero el ordenar tu vida, el que no te estén llamando, que tengas una de estas deudas, por ejemplo, con un... No es barato, pero que tenga una, por ejemplo, con un proceso judicial, eso
no sé, ahí uno tiene que sopesar. Bueno, Alejandro, ¿qué querías decir tú? Sí, que hay un complemento a esto que son, yo creo que buenas soluciones que ha tratado de entregar el Estado, por ejemplo, porque siempre nos quejamos de la política, en fin, pero la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento tiene una alternativa que pone a disposición de las personas. Esto está en el Ministerio de Economía. ¿Como la ley de quiebra? Sí, exactamente. En la anterior Superintendencia de Quiebra. Exactamente, y que es de la quiebra personal. ¿Qué significa eso? Una persona que vemos que el promedio de la morosidad es de 2.072.000 pesos. Bueno, si usted tiene una morosidad que supera las 80 UEFs, que son más o menos 2.800.000 pesos, puede acercarse a la superintendencia y la superintendencia tiene un staff de personas que le ayudan a consolidar esa deuda y repactar y conversar y generar acuerdos con los acreedores, según no dejar de pagar. Y no dejar de pagar, pero te pone abogados que negocian por ti. Favorables. Por lo tanto, es súper distinto cuando uno está solo contra el mundo o contra instituciones, banco, ¿no? Claro. Tratando de repactar. Así va y se hace asesorar por el Estado en un servicio que a mi juicio es razonable y que en el 93% de los casos ha entregado soluciones concretas. Déjame agregar a eso, Alejandro. Es la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento. Es un organismo estatal, uno va ahí, tiene su oficina en el centro y ellos dicen, ok, yo tengo esta deuda, todas están vencidas. Ok, perfecto. Vamos a juntarnos mañana en una mesa y usted se va a reunir con este acreedor y con este acreedor, todos juntos. Entonces se juntan, yo lo voy a ayudar a usted, lo voy a asesorar, llevo abogados. Entonces a este señor que le llevo 200 lucas, que tenía una deuda que eran 10 meses, ya la vamos a dejar en 15 meses. Y ahí lo que hiciste tú, José Antonio, tenía una tasa de tanto y el tipo dice, pero 15 meses te tengo que subir. Y ahí el abogado le sube, no, pero dejémosla así, te quieren pagar. El tipo quiere pagar, claro. Y te dicen, ya, ahora, te lo dejo con la misma tasa. Y así se va negociando con cada... ¿Cuánto tiempo? 90 días. Tres cuotas, digamos. Exactamente. 3 meses. Exactamente. Si no, alguien está atrasado, pero cuando ya es moroso... Son 3 meses. Claro, o sea, el mes cuarto tú caes en morosidad, ¿no? Eso depende de la institución, porque algunas instituciones reportan... La banca, por ejemplo. Equifax en general son 3 o 4 meses aproximadamente. Eso es así. Por lo tanto, las cifras de morosidad siempre tienen un rezago. Es decir, nosotros estamos tomando una foto con información de hace 3 o 4 meses. Siento, no sé, siento que lo que le falta al sistema para poder hacerse cargo de este desafío, bueno, aparte de educación financiera, que lo hemos hablado tantas veces. Y mejorar los sueldos. Es una suerte también, el tema laboral es básico, pero que haya un incentivo a la persona que quiere pagar, ¿cachai? Sí. Como que yo siento que uno a veces quiere pagar, la gente quiere pagar, pero el sistema no te da ni una salida. O sea, primero te tercerizan la cobranza, entonces uno llega a pagar, no, es que esto ya lo tiene una oficina. Ya no me puedes y pagar. llega a la otra oficina, no, es que esto ya lo tiene otra oficina. Bueno, ¿quieren que pague o no? Sí. No, esto ya se fue a otra oficina. Entonces se terceriza tanto que nunca llego a la oficina. Primero. Segundo, claro, si yo llego a pagar, estoy mal y qué sé yo, y tú me vas a dar una avalancha de intereses, o sea, no, es que en realidad ahora esta cuota se fue a... Te doy más plazo, pero te cobro el triple de lo que debes hoy día. Eso es muy difícil. Entonces yo creo que la iniciativa de querer pagar, de manifestarse, que lo hace el Estado con el tema de los impuestos. El Estado hace, cuando tú debes por alguna razón tus impuestos, o te queda un delta que no pagaste, tú llegas y el Estado, en ese sentido, te perdona un interés, tasa, o te dice, te da más plazo sin, vámonos a la deuda neta, o sea, no hace negocio contigo. Que me parece que le interesa que es un elemento. Claro. Exactamente, lo que hace tesorería es juntarse con las personas y repactar un sistema de pago razonable. Ahora, José, lo que tú dices es súper importante porque este es el promedio del monto, 2.072.000, pero la verdad es que el 60% de las personas tiene una morosidad bajo 150.000 pesos y en muchos casos es por desinformación. Por eso es que, por ejemplo, la CMF tiene hace ya harto tiempo un informe que debiera ser mucho más conocido por las personas, que consolida ahí todas las deudas y todas las morosidades. Y uno puede acceder... ¿Cómo se mete uno, ve? Sale todo lo que debes. CMF. CMF.cl accede con la clave única y con la clave única puede acceder usted. Toma chocolate. Paga lo que debes. Toma chocolate, ¿no? Oye, ahí uno se mete y aparece todo, hipotecario, todo. En este momento estaba viendo una conferencia de prensa de la Comisión para el Mercado Financiero, que es la entidad que se convirtió en la Superintendencia de Banco y la Superintendencia de Valores. Es el organismo regulador del sistema financiero. Y ellos ahora en este momento van a dar una conferencia de prensa, eso es a donde está la Torrentela abajo, está en su oficina, y va a haber monitores, ojo a la gente que anda por el centro. Va a haber monitores porque están masificando esta herramienta que lleva un tiempo, que dice Alejandro, pero hoy día la están dando a conocer de manera masiva.
Se puede meter uno a través de la página de la Comisión para el Mercado Financiero, www.cmf.cl, o a la página www.conocetudeuda.cmf.cl. Ahí uno puede entrar, root. Vamos a hacer el ejercicio con el root de José. El sistema te dice, porque ¿sabes lo que pasa? Es verdad lo que dice Alejandro. Hay mucha gente que no sabe, se olvida. Por ejemplo, a mí me pasa con las autopistas, porque hay algunas autopistas que las tengo con mecanismo automático de pago. Y otras que pasa que no. Entonces yo digo, bueno, y ahí de repente me digo, oye, tiene vencido, que sí. Entonces eso es súper importante, que a veces no conocemos las deudas y quedamos vencidos y teniendo la posibilidad de pagarlo. Así que eso es súper importante. Yo solo para ir redondeando este tema, ojo que además estamos viviendo una situación económica compleja. El empleo está malo, no se están generando puestos de trabajo, la inflación ha bajado lentamente y todos esos factores pueden hacer que estos números puedan seguir complicándose. Entonces hay que tomar medidas al respecto. ¿Cómo se termine el año? Creo que es importante también ir en ese sentido para ver las otras variables, porque empleo, crecimiento económico son importantes. ¿Ya se concretó el alza de los combustibles? Sí. Sí, ya se está concretando. Fue menor de lo esperado, 13 y 16 pesos. Se esperaba que fueran 30. La de 93 octanos, 13 pesos de alza, y la de 97 octanos, 16 y 13. Eso es lo que ocurre. Ahora, yo he visto a Roberto hablando con muchos ministros de Hacienda y el gran tema es, por supuesto, lo de los sueldos. O sea, una familia a veces dice, oye, es un buen sueldo, no sé, considerado buen sueldo, 1 millón, no sé, pero si ya tiene un hijo en la universidad, o sea, se transforma en un problema. Se hace muy pesado. La verdad es que el crecimiento económico es eso, es mejores salarios, mejor calidad de vida para las personas. Y si puedo pasar un aviso cortito, en la Universidad San Sebastián hacemos mucha educación financiera para nuestros estudiantes, para trabajadores y para personas que quieren acceder. Así que contáctense con nosotros porque esto es un elemento central. Y muchas veces las personas no pagan simplemente porque no tienen la información suficiente.